Trump ha sido acusado penalmente por cuarta acusación penal, es decir, es un proceso no de carácter civil, no es por una pequeña falta, sino por delitos. Y en el caso actual, ya hicimos, si ustedes quieren hacer favor, en la anterior, cuando se hizo la tercera acusación a Trump, hay un vídeo de la tercera acusación penal a Trump donde explico las dos primeras, incluida la tercera. Vamos a repetir por allá. El estado de Georgia, en Estados Unidos te pueden acusar federalmente, es decir, el gobierno federal tiene mecanismos para acusarte y te acusa el fiscal federal y vas a un tribunal federal, pero los estados, como los estados son soberanos e independientes en Estados Unidos, efectivamente es una federación de estados soberanos e independientes, los distintos estados tienen sus propias leyes, su propio código penal y su propio código civil, aparte de poderse atener al federal. Tienen sus propios tribunales, tienen sus propios fiscales. El fiscal de Georgia ha acusado a Trump y a 18 de sus aliados de ser parte de una empresa criminal dedicada a robarse la elección presidencial de 2020. Hay que señalar que la acusación de Georgia menciona varias veces a Arizona y otros estados porque los aliados de Donald Trump tuvieron relaciones y se comunicaron constantemente con personas en esos estados, que son los estados donde Trump perdió por un margen muy pequeño. La idea del hackeo a la democracia era conseguir que se revirtieran los votos en esas diferencias muy pequeñas. Esto fue muy notorio en Georgia, o Georgia, como quieran, cuando salió a la luz hace ya muchos meses una llamada telefónica de Donald Trump al secretario de Estado de Georgia, que es republicano, pero no es mala persona, que le dijo: necesito que me ayudes. ¿Te ayuden qué? Es que me robaron la elección. No, hemos revisado cuidadosamente la elección y los números son los que son. Necesito que me encuentres 11,800 votos. No te pido nada más, encuéntrame esos votos. Y aquel hombre le decía: oye, no puedo. Tú puedes ser de derecha y demócrata, ¿eh? Prefiero un demócrata de derecha que un antidemócrata de izquierda, incluso. Y Raffensperger le dijo: no vamos a alterar nada, has perdido, hazte la idea. Todavía no se hace la idea. Entonces, pues, el fiscal general encontró 8 formas en las cuales Trump y sus 18 coacusados obstruyeron la elección, entre ellas mentirle a la legislatura de Georgia y a funcionarios del Estado, entre otros el secretario de Estado. Crear una lista falsa pro-Trump para el colegio electoral, es decir, hicieron una lista de electores que irían al colegio electoral el 6 de enero a votar por Trump y no a votar por Biden como tenían que hacerlo, porque es lo que habían determinado las urnas en Georgia. Acosar y hostigar a los trabajadores electorales y encubrir sus acciones. El principal cargo fue establecido por una ley que se creó para la mafia y que es la de asociación ilícita, o una forma determinada de asociación ilícita que en inglés se llama racketeering. Entonces dice que en vez de ajustarse a los procesos legales de Georgia para desafiar los resultados electorales, porque toda elección tiene formas de recurrir y de decir: oiga, mire, esto está mal. De hecho, el PSOE está tratando de que se revisen 30,000 votos nulos en Madrid, porque probablemente le han dado al PP un diputado más del que debería. Esto lo ha rechazado la Junta Electoral Local y ahora ha pasado esto al Tribunal Superior. Bueno, pero los acusados lo que hicieron fue una asociación ilícita delictiva para cambiar el resultado electoral presidencial. 3 cargos de solicitación de infracción de su juramento por parte de un funcionario público. 2 acusaciones de conspiración para cometer falsificación en el primer grado. 2 acusaciones de conspiración para dar falsas declaraciones y escritos. 2 acusaciones de falsas declaraciones y escrito. Una acusación de la infracción de la ley RICO de Georgia. Una de conspiración para cometer la
suplantación de un funcionario público, en este caso los electores, una acusación de conspiración para cometer la presentación de documentos falsos, en este caso la lista de electores, y una acusación por presentar documentos falsos. Entre los delegados acusados están el abogado y exalcalde de Nueva York, un hombre que se ha vuelto lo más ridículo del mundo después de su gran actuación en el atentado de las Torres Gemelas, Rudy Giuliani, el antiguo jefe de personal de la Casa Blanca, Mark Meadows, y el funcionario del Departamento de Justicia y diseñador en buena parte de la estrategia para robarse la elección de 2020, Jeffrey Clark. Tiene una semanita Donald Trump hasta el 25 de agosto para presentarse ante las autoridades en Fulton, en el condado de Fulton, para que sea formalmente acusado y se le haga lo que se llama el arraignment, es decir, el arresto. Y el representante, el sheriff de Fulton, ha dicho que él sí le va a tomar las huellas dactilares a Trump y él sí le va a hacer las fotografías identificativas de lo que en inglés se llama el mugshot y que yo conozco como ficha signaléctica, tendrá algún otro nombre, que son estas fotos de frente y de perfil que te hacen con tu estatura atrás cuando te acusan de un delito. Pero hay una quinta posible acusación adicional a Donald Trump. Cuidado, las dos primeras él puede autoperdonarse si es presidente, porque el presidente tiene la autoridad para perdonar a una persona sus delitos federales, aunque esté en la cárcel. A Paul Manafort lo soltó, al otro loco, el que se viste como villano de Batman también, no me acuerdo su nombre ahora, también lo perdonó. Puede perdonarse a sí mismo de delitos federales, pero no de los delitos estatales. Y tiene una acusación formal en Florida, una acusación formal en Nueva York, una acusación formal ahora en Georgia y probablemente una en Arizona, que está sustentada, entre otras cosas, en un video que muestra a los electores falsos de Arizona y a 2 legisladores del estado de Arizona firmando documentos del colegio electoral falsificados, declarando a Donald Trump ganador de la elección del 2020. Y una cosa que es importante, porque me la preguntaron y me puse a averiguarla. No hay nada que indique que estando en la cárcel no pueda ser presidente de los Estados Unidos. Sí, las leyes en Estados Unidos jamás consideraron la posibilidad de que un presidente fuera un delincuente de nivel tal que pudiera acabar en Chirona y que pudiera luego ser presidente estando en Chirona. Entonces existe la posibilidad de que Donald Trump despache como presidente desde la cárcel de Nueva York, Florida, Georgia o Arizona, más las que se acumulen en las próximas semanas.